Bienvenidos una semana más a nuestro podcast de People and Finance. Hoy vamos a hablar de reuniones y de cómo las reuniones tienen que ser efectivas para que no caigáis en esa enfermedad corporativa llamada reunionitis. ¿Qué es la reunionitis, Marcus? Pues os vamos a explicar un caso en que la reunionitis llegó al máximo extremo y se documentaron 300.000 horas anuales gastadas en reuniones semanales de comités. Entra para saber qué significa esto y cómo podemos solucionar esta pandemia invisible dentro del mundo laboral. Nos vemos dentro. Suscribiros. Grabando. ¿Qué tal, Antonio? Iba a continuar la conversación, pero ¿te has puesto a grabar? Buena conversación. No, pero está bien porque de repente estás hablando de algo que todavía ni siquiera se ha producido, pero ya me estás diciendo, oye, cuando esto pase tenemos que hacer esto, lo otro. Está bien. Claro. No, bueno, para que nuestros espectadores... Bueno, tampoco te flipes. O sea, quiero decir, tampoco te flipes a la hora de decir No, que nuestros 5.000 suscriptores estén un poco informados también. 5.655, 56. Pero hasta ahora sí. Súper contentos. Bueno, como sabéis, tenemos un Substack. Substack, muy importante. Un canal donde escribimos, ponemos notas diarias sobre actualidad, cosas que pueden interesarles a todos. Y un artículo grande semanal. Un artículo a la semana en el que pues, volcamos un poco, ¿no?, de nuestra reflexión. Es un momento también de estar contigo mismo, ¿no? Ese de escribir, de pensar, de trasladar al papel tus reflexiones. Sí, no, y son artículos doctrinales, son artículos con mucho conocimiento, son artículos trabajados, muy trabajados. Son muy trabajados. Y los volcamos allí. Y un sueño húmedo que tengo, que ojalá lo podamos cumplir, sería que se convirtiera en una especie de columna de algún periódico. Sí. Hasta ahí podemos leer. Sí, hasta ahí podemos decir. No hemos hablado aún con nadie, pero ya Marc está diciendo lo que sucederá, lo que tenemos que hablar cuando tal los periódicos... Bueno, hasta aquí... My mind is always working. Hasta aquí tenemos esto. Dicho lo cual, Marcus, hoy traemos un temita... Pero bueno, antes querías hablar como lo habremos hecho la introducción. No, ya hemos hecho la intro, sí. Ya la gente sabe el tema. Sí. Entonces yo te preguntaba antes de empezar a grabar por SpaceX. Ah, ostras, este jueves, si alguien de aquí nos sigue en Substack, verán que en las notas han salido bastantes noticias sobre SpaceX. Esta semana, el 12 de junio, se publica la oferta. O sea, perdón, se publica la oferta ya se publicó. Sale a bolsa, se hace lo que en inglés es una IPO, Initial Public Offering, en español es una UPV, oferta pública de venta, porque se ofrece al público, así de sencillo, la venta de las participaciones de una parte de una compañía. Hay un periodo de suscripción, que esto yo creo que muy poca gente lo sabe, que es previo a la salida de bolsa, que está siendo desde ahora hasta el día 11, hasta el día antes a la... hasta el jueves. Hasta el día previo a la salida de bolsa. Sí, es un periodo en el que los españoles... Eso es un tema también muy de ética y filosofía. Los ciudadanos de algunos países, porque no ocurre en todos los países, porque no hay esta posibilidad, este acceso, y España es uno de los países que tienen acceso, podemos hacer una solicitud de suscripción. Tú puedes decirle a tu banco, oye, tengo interés en participar en la salida a bolsa de esta empresa. Lo que pasa es que tú me decías, oye, va a ser un boom, está muy alta la valoración. La valoración es alta, es 1,75 trillón, lo cual es altísimo. Es una de las no sé si la valoración más elevada de una salida a bolsa de la historia. En 15 días, han cambiado el marco regulatorio del Nasdaq, en 15 días formará parte del Nasdaq, lo cual pues será un hecho insólito. Han cambiado la regulación solo para esto. En el S&P 500 no, porque en el S&P 500 no han querido cambiar la regulación que exige que esté al menos cotizada durante un año, pero si no, pues seguramente también hubiese implosionado ahí. Eso significa que, claro, cuando preguntas si está alta o baja la valoración, hay muchas cosas. SpaceX no es solo cohetes, también es IA a través de Grok, y también es Starlink, que es la única parte económicamente rentable del conglomerado. Pero lo hablaba el otro día con un colega, también es un futuro, ¿no? Es a lo mejor estar ante la primera empresa que colonice un planeta. Sí. O sea, quizá no lo tienes que ver a fecha de hoy, tienes que pensar en cuánto vale.
Mira, algo que tú y yo que hemos visto en la facultad. La Luna no tiene dueño. Se han vendido terrenos en la Luna, pero no, es una res nullius, no tiene un dueño, no puedes vender nada. Y no podías hacerlo porque hasta ahora nadie podía llegar en forma comercial. Pero ¿qué pasará si dentro de unos años los cohetes que están saliendo ahora a diario ya empiezan a aterrizar no solo en el mar, sino en la Luna? Y empiezan a construirse colonias. Ahí hay un tema de derecho internacional brutal. Y al final, pues a lo mejor estamos hablando de la primera empresa que pueda hacer eso. Y que tenga este conflicto jurídico. O sea, solo ese conflicto ya cuánto vale, ¿no? Entonces, hablar de valoraciones limitándolo solo, que está haciendo mucha gente, al PER actual, es decir, a un múltiplo de los earnings, de las ventas de una empresa a fecha de hoy, para mí es muy... Pero si dices poco. que a cuánto está valorada ahora la salida... 1,75 trillón. Sí, pero la acción no se sabe a cuánto. Precio por acción, o sea, el tema es que... Es que no sé ni cuántas acciones son ni... Yo he estado viendo, porque además creo que, que habían hecho un split de acciones. Sí, que o sea, que de repente de una sacan 10, por ejemplo. Exacto, ¿no? creo que era 1,5. De una acción pasaban a ser 5. Porque esto, el valor es el mismo, pero hace más fácil psicológicamente a la gente comprar. Acceder. Claro, no es lo mismo cuando compras a 100 que cuando compras a 500, ¿no? Y a lo mejor es lo mismo tener una acción de 100 que 0,2 acciones de 500, ¿no? Pero aunque las matemáticas sean así... Entonces creo que el precio de salida va a estar entre los 136 y los 135 y 162 dólares, pero esto es el precio en el que se quiere colocar. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que sale a bolsa, a lo mejor ya sale con un gap del 50% más, ¿sabes? A lo mejor sale 300 dólares. De hecho, esto pasó hace 4 semanas en otra salida a bolsa. Esto, ostras, que la salida a bolsa de una acción esté entre 100 y 300... O sea, entre 200 y 300 es muy alta, ¿eh? La valoración es altísima, pero por el market cap. Ya No lo tienes que mirar solo por el precio de acción, porque luego es que esto, como hay tantas... No, o sea, lo que va a pasar luego es que va a bajar, va a tener un tiempo de asentamiento y luego entonces... Suele pasar. Se determinará el... Ahora hay, de hecho, mucha información, ¿no?, en el mercado de las IPOs más conocidas, como por ejemplo Meta, pues perdió casi, no sé si era Meta, que fue un 70% en su primer año de cotización. Claro, y también hay que pensar, todos los empleados que tienen acciones, que a lo mejor van a tener posibilidad de vender. Creo que hay una cláusula por ahí. Todos los accionistas del Venture Capital que han estado ahí. Claro, hombre, no sé cuál es el periodo para vender, creo que hay un periodo en el que no pueden vender. Suele haber un lock-up, sí. Se llama lock-up. Sí, pero cuando el lock-up se acabe... Sí. Vamos es que depende de la confianza que tengas. Muchos, pero muchos van a decir, ostras, vamos a liquidar una parte. Una parte sí. Pero claro, Pero eso normalmente las empresas ya lo tienen en su contabilidad puesto. Lo que pasa es que luego hay una salida de caja, pero porque tiene que comprar, a veces es la propia empresa que lo compra. Pero sí, evidentemente tiene un efecto, pero el efecto, tanto más que los empleados, que no es tan grande el efecto, son los fondos. Todos los fondos de inversión que hay detrás, yo conozco uno, que son de aquí de Barcelona, los founders, que están invertidos y van a hacer un múltiple muy bueno. Entonces, claro, hay un conflicto, no un conflicto de intereses, pero hay un montón de gente que quiere entrar en la operación y que genera ese FOMO, pero también hay mucha gente que quiere salir del plan. Oye, yo ya he hecho mi múltiplo, yo ya he cumplido mi parte, ahora quiero vender. Entonces, claro, hay una tendencia de compra y una tendencia de venta. Lo que pasa es que no ha salido nunca no he visto nunca una IPO como SpaceX. Está el efecto Elon Musk, que eso pues está ahí, ¿no? Y está el efecto de, hostia, es una empresa que ya lanza cohetes a diario. Y hice uno de mis grandes errores en bolsa, fue poco dinero, pero fue un learning. Invertí en Virgin Galactic, que era como la competidora de SpaceX, que son estos... de Richard Branson. De Richard Branson. Y se fueron a la quiebra porque mientras SpaceX estaba lanzando sus cohetes, estos hicieron, no sé si fueron 10 pruebas, y fue como, esta es la última prueba que lanzamos. Y el cohete hizo ¡pum! Empresa a la mierda. Hostia. Valoración fuera, ¿no? Entonces, bueno, depende, es que... No sabía, tío. Ya es verdad que antes escuchaba mucho de Richard Branson, que quería llegar al espacio, pero no sabía que esto ya se acabó. Bueno, eso yo creo que se ha quedado más en la parte comercial. Pues nada, Antonio. Reuniones. Entonces esta reflexión. Reuniones, Marcus. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Que es
cómo todo el problema que tienen muchas compañías sobre el overbooking de los calendarios, pasarte el día de reuniones y cuáles son tus trucos, ¿no? Para hacer una reunión efectiva, cuánto tiempo hay que dedicarle a la semana. Estaba buscando alguna información, ¿no? Y me ha salido aquí un estudio de Harvard que dice que los directivos pasan cerca de 23 horas semanales en reuniones frente a menos de 10 en los años 60. Es decir, Qué locura de más los grande. 60 a la actualidad hemos duplicado, más que duplicado nuestro tiempo en reuniones, que no todas tienen por qué ser productivas. Ostras, ¿no? estamos diciendo que si hiciéramos... Más de la mitad de la jornada efectivamente, laboral. ahí voy. Más de la mitad de la jornada laboral, teniendo en cuenta que una media de 40 horas semanales en reuniones. Esto va muy vinculado, y este capítulo va, y os invito a que veáis el último capítulo de Managers. Esto va vinculado por un tema que salió la semana pasada, que es precisamente uno de los grandes problemas de que los managers en las empresas, y los directivos los meteríamos en este colectivo también, están quemados, es porque tienen un exceso de reuniones en donde no pueden atender sus temas del día a día, ni pueden atender al equipo, ni pueden hacer efectivamente su trabajo, que es lo que en España llamamos la reunionitis. Correcto. Ese exceso de reuniones inútiles, porque sí, internamente. Así que aquí sale el capítulo, este dato me ha dejado... Hablando de managers, el 65%, ¿Vale? 6 de cada 10. 6 de cada 10, afirma, casi 7 de Casi cada 10. 7, sí. 6 Seis y medio brazo y medio cuerpo. Sí, y medio. Afirma que las reuniones les impiden terminar su propio trabajo. Claro, tío, es que es lógico. 7 de cada 10 managers considera improductivas e ineficientes estas reuniones. ¿Cuántas conversaciones? Hemos tenido esta conversación muchas veces sin tener que ir a datos de Harvard. La hemos lógica lo vivido. dice, ¿no? No, y lo vivimos, y lo vemos, y lo vemos en amigos y en compañeros, e insisto, lo hemos sufrido, no vivido, sufrido. Nuestro propio Exactamente. calendario. La vida del CEO, ¿no? O sea, si tienes la reunión llena de... la agenda llena de reuniones... No trabajas, ¿Cuándo trabajas? no trabajas. Y el CEO trabaja, o el founder trabaja, o sea, es el que más trabaja en muchas ocasiones. Entonces, una cosa es dirigir equipos y otra cosa es pasar del día dirigiendo equipos y no hacer nada, ¿no? Hay una dicotomía ahí. Entonces, ostras, mira, las dinámicas de reuniones disfuncionales se asocian a menor cuota de mercado, menos innovación y menos estabilidad del empleo. Fíjate, o sea, cuanta más reunión, casi que peor. ¿Eso significa que no haya reuniones? No. Estamos hablando un poco de cómo un founder o un CEO, un manager, debe tener la agenda o no tener la agenda, buscar, ¿no? ¿Cuál es ese desirable, lo que debería, a lo que debería encaminarse, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es ese deseo de resolución que quieres llevar a cabo? ¿Cómo debería devenirse? Sí, totalmente. Es que Vamos. hay un caso que cuando estaba buscando información y todo, Claude, que es con quien me he basado hoy, me decía, esto puede ser un buen gancho, tal. A ver. Y dice que hay un análisis de Bain para la Harvard Business Review que analizaron 17 grandes corporaciones, pero en una de ellas encontraron, es muy dato, le he dicho, o sea, es muy loco porque le he dicho, oye, revísalo, no me lo creo. Una sola reunión semanal del comité ejecutivo de esa empresa, de una sola empresa, consumía 300.000 horas al año. ¿Cómo? O sea, no entiendo la matemática, O sea, hacen un análisis en cascada del plan, claro, cada hora de reunión consumía 52 horas al año de 17, no sé si eran 17 ejecutivos. Tengo el dato, o sea, vale. le he preguntado, Sí. pero estoy haciendo la memoria, pero imaginemos, ¿no? Sí, 17, pues sí. 56. Las 52 por los 17, pero claro, para preparar este comité, cada uno de ellos cada manager necesitaba sus submanagers. Ya, y los submanagers. Los submanagers a los de abajo. submanagers. Buah, tío. ¿Qué cojones me estás Es la jornada completa de 150 personas de esa empresa. Es que el dato es muy loco, ¿eh? No, es una empresa anónima, no dan el dato. Pero es la jornada completa anual de 150 personas. Es decir, es como si esa empresa tuviera 150 personas contratadas solo para preparar la reunión semanal del comité. Loco, ¿eh? Eso es para llorar, ¿eh?
Estaría bien ver el ROI, ya que estamos en People and Finance, ver el ROI de esas reuniones. Eso es para llorar, Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo, claro, cuando entra Harvard, o sea, Bain, en este caso la consultora, a analizarlo, yo creo que es cuando se dan cuenta de esto. Sí, Porque, claro, ellos no te das cuenta. Dices, si es 1 hora a la semana que me reúno. Pero claro, yo le he dicho a cada uno de los 17 managers, le ha dicho a sus 3 o 4 submanagers que a su vez le dicen que a su vez. Tío. Loco, ¿eh? Es que le digo, no puede ser. Dice, sí. El cálculo de Bain fueron 300.000, o sea, está el artículo, ¿eh? Yo tengo que hacer un post de esto. 300.000 horas, tío. Tienes que pasarme esto porque quiero hacer el post. Joder, es muy loco esto. La buena noticia es que vamos a hablar de soluciones hoy, pero dame datos. Es que, como que estoy viendo aquí las cositas. Es que me parece... El dato editorial complementario de Bain, que la consultora que lo hizo, que las compañías que mejor usan, y esto es capital allocation, que mejor usan el tiempo de su gente, obtienen mejor retorno sobre el capital invertido, mejor margen operativo y más crecimiento. Claro. Es decir, a menos reuniones, también menos coste estructural, claro, y más aumentas tus márgenes. Claro. Y aumentas márgenes porque tienes menos coste estructural. Y porque puedes llevar a más ventas o más productos. Claro. Si tengo a la gente de ventas todo el día reunida explicándome qué venden, a quién venden y cómo venden, en lugar de estar vendiendo, no vendo. Claro. Si tengo al equipo de producto reunido en explicar a todos los de esto las mejoras de producto y hacia dónde tienen que ir y justificar y tal, no producen, no hacen producto. Esto me recuerda a las personas que son planificadoras versus las que son accionables. ¿Fuiste tú el que me habló de los astronautas y los astrónomos? ¿O esto lo he escuchado en otro lugar? Tú no. No. La dicotomía entre astronauta y astrónomo. El astrónomo es el que estudia los cielos. Los astros. Y el astronauta es el que va. Vale. Se nota, ¿no? Es el que toma acción. No, yo quiero ir a verlo. Uno es el nomos y el otro es el nauta. Sí, exactamente. Esto es un poco la reunionitis. Bueno, es que me ha dejado loco este dato. Es un poco eso, es decir, si yo me preparo continuamente, porque creo que me tengo que estar preparando continuamente, es como si fuéramos eternos planificadores en vez de estar tomando acción. Yo en la parte de ventas me lo he dicho muy claro. Oye, venga, hay que preparar mucho las ventas, hay que preparar mucho la reunión, hay que preparar mucho las llamadas, hay que preparar no sé qué, vamos a volverlo a ver, vamos a volver a dar una vuelta. Ey, tío. Agarra el teléfono, llama, ve a visitar, ve a no sé qué, sal a la calle, te equivocas, da igual, aprendes al siguiente. Y así es, pero no hace falta reunirte, no sé. ¿Quieres otro facto? Venga, va, factos, tírame factos. Steven Roselberg, de UNC Charlotte, otra universidad americana, estima en 55 millones las reuniones al día, las reuniones que suceden cada día en Estados Unidos. Es decir, cada día hay 55 millones de reuniones empresariales internas, que supone hasta el 15% del gasto de una organización, que está atado a esas reuniones. Claro, al final, normalmente, ¿no? Si miras el gasto de un P&L, suele estar, una gran parte es sueldos y salarios. Claro, si de esos sueldos y salarios, que en un hospital es un 80%, aprox. Pero si de ese 80% están 24 horas, imagínate los médicos en lugar de, que es un caso evidente, ¿no? Que en lugar de estar atendiendo al paciente, están reunidos. Sí. ¿No? Imagínate, o sea, las colas en urgencias serían el triple o el cuádruple, o no sé, una locura. Y además, imagínate que tu esposo o la mía todo el día reunidos y luego encima teniendo que atender al mismo número de pacientes. Burnout, estrés... Ese es el tema. Las personas se queman con todo esto porque no puedes sacar el trabajo a tiempo. Además, muchas personas, yo he tenido conversaciones con personas sobre esto que me decían, y además me lo han dicho durante meses, ostras, es que otra vez, otra reunión para volver a ver lo mismo, pero si ya está claro, ¿por qué no nos dejan trabajar? Es volver atrás, es una mierda. La gente se quema con la reunionitis. La gente se quema, no solo los managers, todo el mundo se quema. Entonces... ¿Tienes más factos o no? Estoy aquí buscando factos que sean interesantes, pero estoy viendo que algunos los podemos pasar a lo largo de la reunión. Al final es por qué hay este síntoma de reuniones y por qué hay, ¿no? Vale, con esto que dices, que no es un facto, pero es algo que tengo aquí señalado y que creo que es como una conclusión overall anticipada. Que
que lo ponía aquí, la mejora real exige un cambio sistémico, no parches sueltos. Es decir, creo que esta sesión tiene que servirle a mucha gente, no para decir voy a quitar cosas, sino para repensar su agenda. Hay algunas reuniones que tienen que estar y hay otras que no. Sí. Hay algunas que tienen que ser semanales, hay otras que no. Hay algunas que tienen que... Pero tiene que ser algo sistémico, ¿no? Decir, pues voy a quitar, ¿con quién tengo que reunirme y para qué? ¿Lo tengo que hacer en presencial o lo puedo hacer online? Porque también hay varios estudios que analizan el rendimiento de las reuniones presenciales versus online, ¿no? Y de lo que las reuniones online causan también a muchos empleados. Hay que tenerlo como pensado, como una estrategia, no como lo que salga. Yo entiendo que, claro, yo pensaba, por ejemplo, que era una mala herencia del pasado, pero tú me has confirmado, por ejemplo, que los datos que no es así, porque hace 50 años las reuniones eran la mitad, ocupaban la mitad de tiempo. Es que probablemente seguía siendo mucho, pero igualmente, claro, estamos hablando de la mitad de tiempo respecto a ahora. Entonces, no sé yo muy bien por qué tenemos esta obsesión por reunirnos, no lo sé. No sé si es quizás falta de confianza, falta de seguridad, que iría en la falta de confianza. Primero, falta de confianza hacia lo que hacemos, nuestras capacidades y nuestros colaboradores, colegas, directores, porque parece ser que tienes que tener mucho control encima. También es cierto que en las empresas que yo veo más sanas hay menos reuniones porque la confianza es mayor. Es decir, la gente se siente más empoderada, no tengo que estar tan encima, no hay ese micromanagement que hablábamos el otro día de tengo que estar supervisando, tengo que estar marcando mucho las pautas, no. Entonces, hay más libertad. Y en todo caso vemos resultados o vamos dando reportes, que eso es otra, ahora entraremos en medidas, pero vamos dando reportes sobre lo que va sucediendo. Pero no hace falta estarse reuniendo todo el tiempo para preparar y no sé qué, no. Eso por un lado. Y luego también la falta de confianza iría a eso, la falta de seguridad. Eso sería un poco en las carencias nuestras que nosotros tenemos a lo mejor como empresa, que va muy un poco en el carácter de las personas que convocan estas reuniones. Ostras, creo que no tengo la seguridad de que lo estemos haciendo bien, no porque, ahora ya no hablo de confiar en ti, sino porque yo no me creo que sea lo suficientemente bueno y por lo tanto hay que volverlo a ver, y dices, joder, ¿cuántas veces quieres verlo? O sea, ¿cuántas veces vamos a tener que...? Hay que hablar de todo. Otro tema, ¿tienen que estar todos? Que esa es otra. Es que hay varios temas que ahora entramos, ¿no? Sí. Tienen que estar todos... Claro, es que... ¿Cuánto tiene que durar? ¿Cuánta periodicidad? Vamos... Sí, ahora vamos entrando. Yo lanzo estas preguntas. Vamos a ir entrando a eso, que me interesa. Claro, aquí podría haber alguien que dijera, oye, dime el número de horas exacto que tengo que tener a la semana en mi calendario. Y realmente, sí, 23, que es la media actual, ¿son muchas o son pocas? ¿O 10 eran muchas o eran pocas? No creo que haya un número como tal. No. Lo que tienes que pensar es qué tanto tienes que producir y qué tanto necesitas y qué tanto estas reuniones mejoran tu productividad y la de tu equipo. Capital allocation a nivel de tiempo. Claro, todo es capital allocation. Todo es un coste. O sea, al final, el tener a una persona trabajando para prepararse una reunión ya es tiempo invertido en un tema interno, no en una productividad externa. Claro, matiz importante, claro. Es decir, aquí hablamos de reuniones internas. Claro. No estamos hablando de tener reuniones con clientes o potenciales clientes. Claro. No tienen nada que ver. Claro. Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Un CEO tendría que tener una gran parte de sus horas de reunión. Yo me imagino, o sea, creo, o sea, mi opinión, tiene que haber una parte de organizar el equipo y estar informado. Pero que no hace falta que sean 10 horas a la semana. A lo mejor con 3 horas bien usadas a la semana. Me acabo de acordar de algo. Es que quiero dar también este ejemplo, porque me he marcado unos ejemplos, ahora continúas, ¿eh? Pero es que tú has dado ejemplos que se han estudiado y que están recopilados en la literatura económica. Pero un cliente nuestro, aquí sí que no digo el nombre, un cliente de Efficient Happiness, una vez a la semana, hace una reunión con todos los ejecutivos que dura entre 6 y 7 horas. ¿Cada semana? Cada semana, tío. Es un drama de Pero yo más eso hay que prepararlo, porque sí, entre 6 y 7 horas. De hecho, es un día completo. ¿Por qué lo sé? Lo sé porque
nosotros cuando ya habíamos entrado en la empresa a hacer un trabajo que no era un programa de felicidad eficiente, es un tema más de mediciones, nuestra parte de auditoría, del índice que trajimos en Navidades pasadas, de felicidad eficiente y clima y todo. Entonces, me acuerdo que alguien de la dirección empezó a decir, pero estas personas, Fish and Happiness, ¿cómo que preguntan tan poco? ¿Por qué no tienen que preguntar más? Mentalidad bastante antigua, también te digo. Entonces digo, bueno, ya digo, diles esto, no hace falta preguntar mucho, hay que preguntar lo que hay que preguntar bien. Digo, si quieres, porque me decía, no, es que me lo piden. ¿Ves? Fíjate, reuniones conmigo, con el proveedor para lo que hablabas, ¿no? De las 300.000 horas. Reuniones con el proveedor para darle explicación en la reunión interna. Que es un poco eso. Vale, entonces tuvimos una hora, estuvimos 2 horas, 2 días diferentes, que es un poco esto. Y entonces yo les dije, oye, si quieres, no te preocupes, a la siguiente reunión que tengáis, que es el lunes que viene, yo voy y lo explico, no hay problema, o sea, no tengo ningún problema, me conecto online, estoy un poco lejos, pero me conecto online y ya está de tal hora. Y dice, es que hay un problema que no te hemos contado. Y digo, ¿qué? Y es que nuestras reuniones empiezan a las 9 y acaban a las 4 de la tarde. O a las 3. Digo, ¿qué dices? O sea, yo dije, ¿pero qué dices? Sí, estamos todos los ejecutivos de la compañía y siempre es así, digo. Y la pasada que teníamos que haber hablado de esto no dio tiempo porque pasaban otras cosas en agenda, digo. Imagínate. Digo, vamos a ver, pero si sois 1000 y pico personas, o sea, no tiene sentido esto, o sea, no lo entiendo. El coste por hora más caro de toda la empresa. Claro. Dedicado a cosas no productivas. Exactamente. O sea, a ver, habría que ver qué sale de esas reuniones, porque si realmente... Pero es que, claro... Es que tienen que hablar de temas como el que yo te estoy hablando, que es totalmente inocuo, que está contratado, que ya está aprobado, que está pagado. No hace falta llevarlo al board. El board no es un board, está... pero... Sí, bueno, es el board, Bueno, no sé, o sea, es el... Pues no sé si es el... Pues quizás sí que es el board. O algo, bueno, es el comité... Lo que sí no es el board, es el comité ejecutivo, es el comité de dirección. Sí. Es el justo debajo del board. Pero es el comité ejecutivo. 6 horas, tío, cada semana. Las personas que tienes que estar, no sé de qué es la empresa, pero imagínate, yo que sé, que hace tornillos, estoy pensando en otra yo, o que hace cosas... Es muy loco. No los puedes tener todo el día ahí en lugar de estar... No tiene sentido. Produciendo. Y yo les pregunté, digo, ¿y tú qué opinas? ¿Qué opináis de estas reuniones? Pues me dijeron que aquello era infumable. Claro, es que veremos cómo hacer una reunión, pero si salen actionable plans de cada una de ellas, que son cosas que se lleva y que la semana siguiente se hacen... reuniones. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Nauta, cada semana nos reuníamos el equipo de operaciones y veíamos cuáles eran los trabajos pendientes que se había hecho y podía cerrarse y cuáles se abrían, ¿no? Y la mayor duración, tal, eso nos servía a todos para saber dónde estábamos cada uno, pero porque tampoco era mi reunión semanal con el equipo. Yo ya no los volví a ver y era una hora, ¿sabes? Y veíamos dónde estaba cada uno, qué estaba haciendo, qué se había cerrado para que el socio también supiera y next. ¿Qué se había cerrado? Next. ¿Sabes? Y que también el socio vea que se va cerrando, que está trabajando su equipo y paso a la siguiente, porque lo he delegado. Y ya está, y no nos reuníamos nunca más esa semana para ver, salvo que para cosas específicas yo necesito hablar con mi socio para decirle, mira, pasa esto, necesito esto. O sea, pero más como ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya no es una reunión, que esto es distinto. Hablar con un compañero que reunirte, ¿eh? Hablamos de cerrar ese bloque de agenda que sabes que no te lo va a poder contratar o reservar, por ejemplo, un potencial cliente, porque tú vas a estar reunido y porque tu agenda va a estar bloqueada para hacer algo que a lo mejor no es necesario hacer una reunión, ¿no? No sé, esa empresa, por ejemplo, clienta quizá no nuestra, se daban cuenta. Esa empresa clienta nuestra les va muy bien, pero claro, esto es un punto de mejora clarísimo. Pero le podría ir mejor. Claro. Entonces, para que veáis, o sea... Podrías ir con el ejercicio decir, oye... ¿Cuántas horas? 6 horas a la semana, tantas personas... Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. ¿Cuánto tardas en prepararlas? ¿A qué personas involucras? Y haces así 4 asunciones rápidas y dices, tío, estáis dedicándola. Pues a lo mejor esto le están dedicando 1000 horas al año. Entonces dices, o 2000, ponte que son 2000. Es una persona full time dedicada a esto. Sí, pues les haré el ejercicio. Se lo quiero hacer. Se lo haré. O sea, aún no puedo hacerlo. Grosso modo, pero tú les dices... Aún no puedo hacerlo, pero le haré la matemática y diré... confianza. ¿Os dais cuenta? Sí, hay que tener más confianza, pero sí. Pues bueno, tenemos clara cuál es el contexto, tenemos las bases. Posiblemente muchos de vosotros que nos estéis escuchando os sentiréis súper identificados con este tema.
Ahora vamos a la parte buena, que es, ok, reglas, algunas buenas prácticas que sabemos nosotros, las hemos verificado, y también son las que se nos dicen, que son las que tendría que tener las reuniones. Y luego yo he tomado también las reglas de Jeff Bezos, porque sé que él tiene sus propias reglas de reuniones efectivas, y también os las quiero traer para compartirlas. Nosotros algunas las aplicamos en ¿Sí? Traveling en algún momento. Muy bien. Ya no se mantienen, pero... Bueno, pues tío, si no se mantienen, caput. A ver, ¿empiezas tú, empiezo yo? Tengo aquí algunas cosas apuntadas, Sí. pero por ejemplo, ¿no? O sea, creo que las reuniones tienen que tener un sentido. Hay muchas que por ejemplo, ¿no? Y esto pasa mucho en startups. Oye, vamos a hacer un all hands en el que nos juntamos todos y cada uno explica lo que está haciendo. Hay momentos y momentos. Es decir, ¿para qué? Claro, o sea, está bien que todo el equipo, sobre todo cuando estás creciendo muy rápido, sí que está bien que producto se ponga a hablar de los developments que están haciendo esa semana con ventas y que ventas explique lo que está haciendo para que yo desde finanzas también pueda actualizar mi business model. Y está bien que el CEO sepa lo que están haciendo todos los equipos, porque no siempre está y a lo mejor es el momento suyo para entenderlo todo, ¿no? Si la velocidad de crucero es muy alta, eso es recomendable. Está bien. Si no es tan alta, a lo mejor hay que cambiar la frecuencia, ¿no? O sea, pero yo creo que las reuniones y los calendarios tienen que ser dinámicos. Uno tiene que ir preguntándose quién tiene que estar, cada cuándo tiene que hacerse, con qué frecuencia, con qué motivo, con cuál de esto, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo primero es ¿para qué voy a tener reuniones? ¿En qué momento estoy de la vida de la empresa? Porque en un momento tengo que tener un tipo de reuniones y en otro momento tengo que tener otro. O sea, hablando por ejemplo, con colegas que trabajan en grandes scale-ups, pues tengo uno que es director de Revenue Ops, él tiene semanalmente reuniones con su equipo y a lo mejor, te diría que a lo mejor tiene un día entero de reuniones con su equipo semanales, pero porque tiene que ir viendo, ¿no? el desempeño, los KPIs de cada uno de sus miembros del equipo. Entonces dices, bueno, cada función, hay funciones que son de control, entonces sí que es más normal que tengas que tener reuniones internas. Un equipo jurídico, pues es posible que tenga más horas de reunión interna que un equipo comercial, ¿no? Pero todo tiene que, o sea, lo que vamos a hablar no tiene que ceñirse como una regla universal, sino que tiene que estudiarse muy caso a caso, muy ad hoc. Pero bueno, dicho lo cual, ¿cuáles son tus reglas, Antonio? Primero, ¿es algo que se puede resolver por escrito en un email? Eso es el ABC. O en una llamada, o en un... Incluso, depende de con quién, ¿eh? Mensajes de voz. ¿Es algo que tú lo puedes resolver por email? ¿Sí o no? Porque si tú lo puedes resolver por email, ¿para qué tienes que tener la reunión? Pero eso es muy típico. Esto es muy típico. Tú puedes enviar un email sobre unos temas que tú quieres comentar y ya está. Entonces lo haces por el email. No tienes que convocar a las personas, quitarle su tiempo, cortarle su horario de trabajo. O sea, hazte tú esta pregunta. A mí un poco la idea es para quien convoca la reunión, ¿vale? Eso por un lado. Luego, ¿se necesita tomar una decisión consensuada o solo voy a informar? Que es un poco también cuál es ese propósito de la reunión, cuál es el objetivo de la reunión. Porque si yo tengo que si yo quiero consensuar una decisión, obviamente tenemos que fomentar un debate. Pero que ahora luego hablaremos también de la preparación, ¿sí? Si yo vengo a informar, depende de qué tengas que informar. Yo entiendo que a lo mejor hay temas gordos, despidos masivos, o compra, o una venta, ¿no? O lo que sea. O lanzamos, o acabamos de hacer, hemos hecho un por 10 en no sé qué. Bueno, pues entonces se convoca una reunión, es importante, pero no tiene que ser la norma general. Porque si al final tú tienes simplemente que informar de ciertas cosas en donde nadie va a participar, pues a lo mejor esa información, una vez más, la puedes hacer por escrito, ¿verdad? Luego, ¿quién es imprescindible? Porque es un tema, no es una reunión, es una comunicación. Claro, efectivamente, es una comunicación. Luego, ¿cuántas personas tienen que estar en esa reunión? Que ese es otro de los grandes males. ¿Quién tiene que estar en esa reunión? O sea, ¿quién realmente? ¿Tienen que estar las 10 personas que quieres meter aquí?
cuando en realidad van a despachar 4. ¿Y por qué las otras 6 tienen que estar aguantando? ¿Va con ellas, no? A lo mejor va con una porque le interesa que esté. Bueno, quizás te lo compro. A lo mejor tú te llevas a alguien que está aprendiendo contigo para que escuche. Bien, eso te lo compro. Pero no estamos hablando de estos casos. Estamos hablando de... Porque eso ya es una decisión que toma cada persona que va a la reunión de traerse a alguien si quiere que aprenda. Y seguramente si no es una reunión hiperconfidencial... Como los observers. Que es un observer. Pues aquí un aprendiz, ¿no? Claro, el problema es cuando no. Tenéis que venir todos a esta reunión y solo vamos a hablar 4. O incluso a veces es que cuando pensaba, ¿no? Y apuntaba esto de solo vengo a informar, yo he estado en reuniones en donde yo no he hablado. O a mí al final me preguntan, ¿y tú tienes algo que decir? No, es que no va ni conmigo. Típica mesa larga, en una sala grande, estás ahí sentado con otras personas, te miras, pues no sé, haces notas con el de al lado, hay un tipo hablando allá, acaba su parlamento y te vas y dices, ¿para qué? Claro, si también estás en un entorno que no es muy bueno, pues dices, mira, eso que me quita de trabajo, ¿verdad? Pero eso no está bien. Entonces, esos son 3 preguntas que tú te tienes que hacer antes de convocar. Luego, primero, a mí me gusta las reuniones prepararlas con antemano. Es decir, si tú improvisas en las reuniones vas a perder tiempo. Pero si tú preparas, oye, el objetivo de esta reunión es este. Si tú puedes hacer como una agenda, el orden del día. Y genera una claridad. Es como People and Finance. Sí. Si traemos ya más o menos un esquema de lo que queremos hablar. Claro, ya vamos al tiro hecho. No tiene nada que ver con venir sin saber de qué vamos a hablar. Sí, efectivamente. El orden del día, es decir, oye, vamos a tratar el punto 1, 2 y 3. Perfecto. A lo mejor no llegamos al 3, no hay problema, pero al menos sabemos de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el objetivo con el que salir de aquí? Y esto, mira, esto que has dicho me genera dudas, porque... Bueno, deberíamos llegar. Para mí hay un tema de time management. Tú tienes que... Y esto es como cuando haces una clase. Si tú tienes una hora para explicar 3 temas, tienes que organizarte para en esa hora explicar esos 3 temas. ¿Sabes por qué yo lo dejo ahí en duda? Porque puede ser que... Es decir, el objetivo es el que tú dices. Imagínate que sale algo, o sea, no tiene que ser lo habitual y de hecho tiene que ser la super excepción, pero que alguien levanta la mano en el tema 2 y hay un pollo y bueno, pues mira, puede ser súper excepcional cuando tienes esos problemas. Y ahora también te paro en esto porque no pero mira, las decisiones a tomar es uno y el tiempo. Es que nos sirve mucho para entrar en el qué pasa en una reunión. Claro, tiene mucho que ver. Si has invitado a mucha gente y todo el mundo habla, no vas a pasar del punto 1. Yo esto lo he vivido muchas veces. Invitas a gente y yo qué sé, a lo mejor estás hablando de un tema de finanzas y se te pone a hablar gente de producto o de data. Como, espérate. Centra el tiro. Estamos hablando de una ronda de inversión, no hace falta ni hace falta que estén todos, ni hace falta que intervengan todos. Es que a lo mejor esas personas, si quieren es por estar informadas, o a lo mejor ya hago una comunicación después, como tú has dicho, ¿no? Pero tampoco hace falta que esté todo el mundo per se en todas las reuniones. Cada uno tiene que estar en su lugar y haciendo lo que le toca. Pero también eso involucra mucha gente hablando y al final dices, oye, si todo el mundo da su opinión, no has avanzado. Y este time management es súper importante cuando haces reuniones. Tienes que tener claro qué quieres hablar. A lo mejor hasta haber enviado un pre-read, ahora hablaremos de ello. Y tiene que ser como bastante... O sea, si es una decisión, o sea, si es una reunión ejecutiva, para mí tiene que ser... Esta es la decisión que se va a tomar. Chicos, cada uno su visión rápida, pero tal, ¿y qué se toma? Porque si no, es como... Yo hablo, yo opino, yo creo, pero sí por lo otro... Y no tomas nada. Y hay gente que les das 5 minutos para hablar o les levantan la mano y se están 10 minutos, 15 minutos dando la opinión. No, o sea, time management. Tenemos 5 minutos, pam. Desarrolla. ¿No te ha dado tiempo a desarrollar? Lo Siguiente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenía que haber empezado por ahí, es cierto. Te compro todo. Si hay una excepción, que por eso se llama excepción, entonces está. Cuando algo no se cuando una excepción se convierte en norma, es que ya lo estamos haciendo mal. Puedes tener una reunión del comité de 6 horas. Pero no puede ser toda la semana 6 horas. No, eso puede ser una reunión de 6 horas, a lo mejor toca al cuatrimestre, ¿sabes? Cada Q. Claro. Vale. Porque tiene que presentar mucha gente y el board tiene que... Ok, pero no puede ser semanalmente, ¿no? No, pues claro, tiene que ser la excepción. Pues esto igual. Si tú tienes si tú reconvocas una reunión sabiendo de que quieres hablar de 2 o 3 cosas, está claro. Tienes que cubrirlas. Está claro. De hecho, otro de los puntos importantes es el tiempo, la duración de la reunión. Una reunión no puede ser larga porque la gente se aburre, se
se despista, es decir, es un poco como cuando das una charla, una conferencia o una clase. A los 45 o 50 minutos la atención se va. Sí. Entonces, te tendrías que marcar de tope máximo esto, si no 1 hora, si hay mucha interacción, pero ya está, eso es lo máximo. Sí. Porque si ya te vas a reuniones muy... Otra cosa es, insisto, ahora me voy a la excepción en donde de repente tienes que ver algo concreto en donde llevas meses trabajando. Ok, pues hoy sí vamos a estar, porque hoy es el gran día. Puede ser. Pero hoy es el día, es eso, y ya. Y además, es que, no es que te esté parando, es no, pero está bien. Como que abrimos capítulos. Esto es un debate y al final vamos haciendo subcapítulos. Para mí, dentro de esto, no sé si estás de acuerdo, pero tiene que haber un responsable, que normalmente es el que lo organiza. Tú organizas una reunión, tú eres responsable de que se cumpla. Y esto a veces significa que tú, como responsable, tienes que parar a la gente, ¿no? El típico que se está 10 minutos dando la chapa que dices, es que no estás hablando de nada. No nos estamos desviando. De forma educada, ¿no? Pero tú eres responsable porque tú... Imagínate que eres tu espectador, nos has convocado a Antonio y a mí, y yo me pongo a dar la chapa como habitualmente. Y Antonio está ahí como escuchándome sin saber muy bien qué estoy diciendo. Le estoy robando el tiempo a Antonio. Entonces, tú que eres el que convoca, también eres responsable de que no nos robemos el tiempo a nosotros, ¿no? Es decir, Marc, gracias, pero el objeto de esta conversación es llegar a una conclusión, sí o no. Es un moderador. Sí. Tienes que hacer de moderador. Educadamente, pero... Sí. A lo mejor no todo el mundo es capaz de hacer de moderador, por lo tanto... A lo mejor tenemos que designar a alguien que sí tenga don de gente, si lo haga muy bien y con mucha elegancia y no le cueste parar a alguien y simplemente abrir, ¿no? Yo cuando convoco la reunión, por ejemplo, soy bastante ejecutivo. De plan, si he convocado algo, es como quiero... Ahora entraremos un poco ¿no? Pero ya voy con los puntos. Por cierto, ¿a qué hora te tienes que marchar? Sí, vamos. Vale. Entro con los puntos que quiero hablar y sobre todo, para mí, que es lo más importante, salgo con un plan de acción. Claro, ese es. Cuando soy yo, me hago muy responsable vale, hemos llegado hasta aquí, llegamos ahí. El time management es fundamental, porque muchas veces tienes el tiempo que tienes en un pitch para inversores. Si tienes media hora, tu responsabilidad es en esa media hora haberle hecho el pitch y haber sacado alguna conclusión. Sí. Si te han dado media hora o 15 minutos, pero tú cuando organizas reuniones externas, pero también internas, tienes que saber si el tema que vas a hablar va a durarte 15 minutos, no convoques entonces para 1 hora, o si te va a durar 1 hora, no convoques para media, porque no vas a seguir con un action plan. Y una manera de, justo lo que estás diciendo, que sea efectivo y que sea posible, de posible cumplimiento, me salía cumplible, no, de posible cumplimiento, es precisamente la preparación previa. Yo cuando alguien no viene preparado a una reunión no me gusta, sí. Porque es verdad, tengo la gran suerte que con las personas que trabajo en mi equipo jamás sucede eso. Pero ya tenía personas que trabajaban conmigo y que ya no están trabajando conmigo que no. Y venían a hablar, digo, a ver, no venimos a hablar aquí. Está muy bien, nos llamamos, pero aquí estamos en una reunión de trabajo, somos 3. ¿Cuáles son los temas? Es que mira, te quería comentar. No. Tú sabías perfectamente cuáles eran los objetivos de la reunión. ¿Qué has preparado? No, nada. Digo, bueno, pues si no has preparado nada, la reunión la acabamos ahora. Y te lo preparas. Te lo preparas y volvemos a convocar. Ya está. Es que esto también afecta mucho al equipo de ventas. Si el equipo de ventas no se ha preparado con quién va a hablar, qué le va a ofrecer, tal, y va así sobre la marcha, le va a costar vender. Efectivamente. Es que esto de la preparación, que me imagino que es lo que quieres hablar te hago un poco pan. ¿De qué? De Amazon, ¿no? El Study Hall de Jeff Bezos. Sí. Bueno, a ver, es bestia, ¿eh? Lo de Bezos hay un punto que es bestia, pero dime. Bueno, que al final no es como nada de PowerPoint ni nada. Sí, ponemos el memo narrativo y te lo lees. Exactamente. Le dedico el pre-read. Sí. Tenemos 1 hora, pues hay 20 minutos en los que tú has trabajado previamente, que al final es un deterrent, así como deterrent, no me sale la palabra en español, pero no sé. Es como el derecho penal, ¿no? Que haya normas previene no es previene. Joder, ¿cómo es la palabra deter en español? Como que evita. Sí, de alguna forma evita. Desincentivar, exacto, desincentiva. El trabajo previo desincentiva las reuniones inocuas. Porque si tú, antes de convocar una reunión interna en tu empresa, tienes que explicar, oye, os convoco por email a una reunión en la que vamos a hablar de esto y esto, y pones los puntos que quieres hablar,
O sea, ya te estás obligando a justificarte. Y mucha gente a veces pone reuniones que serían una comunicación o una charla entre colegas en un momento mientras el café, pues te convoco a una reunión. No, no. Si me quieres convocar, ponme el porqué y qué quieres hablar. Y eso también te sirve para ver los timings, para darte cuenta si es útil o no es útil. Si lo pones como política, por eso cuando estábamos hablando al principio, no es poner parches, no es ahora veo, si quito, pongo, no. Es todas estas políticas es integrártelas en cuáles son los valores de tu empresa. Me estás haciendo acordarme de precisamente algo que no me ha sucedido en lo profesional. Es decir, todo esto me ha pasado en lo profesional, pero sí que hay un fenómeno que recibo yo y quizás tú también, no es dentro de la empresa, sino también es a nivel comercial. Fíjate, lo vamos a enlazar, porque esto tiene mucho sentido también con el tema comercial. Alguien te escribe y te dice, quiero tener un café virtual o quiero tener un encuentro contigo. Y claro, tú preguntas, ¿cuál es el objetivo del encuentro? Y entonces, solo alguno, muy pocos, yo te diría 1 de cada 10, te lo sabe justificar bien. Bueno. La mayoría sucede en 2 cosas. Yo diría que la otra parte lo dividiría en 50%, ¿no? Ese 90, pues 45 uno y 45 otro. Te dirían, por un lado, no contestan porque se dan cuenta que no tienen una respuesta sólida, y por otro lado, no, por conocernos y hablar de si hay sinergias, esa famosa palabra que tanto odio. No es el objetivo. Es decir, no es un objetivo esto. Por conocernos no es. Entonces, son personas que buscan simplemente pasar el tiempo. No está bien. Entonces, justo esto, que vamos a hablar ahora, si quieres, entonces hablamos ahora de lo de Bezos, porque tiene algunos temas, y también supongo que para ir hacia el final del capítulo ya por la hora, pero joder, la preparación previa te obliga efectivamente a determinar si efectivamente esa reunión tiene sentido o no. ¿Quieres añadir algo ahora? O sea, para mí como que tengo aquí puestas las 4 P's. Venga. Bueno, que son 5 P's, pero sobre todo, que yo cuando lo pienso a nivel más personal, ¿no? Es prepárate la reunión, es decir, antes de convocar, yo creo que es bueno que haya reuniones. Sí. Un mínimo. Sí. Para entender qué están haciendo otros equipos. A lo mejor informativa, simplemente, pero oye, una reunión de vez en cuando para saber que está, especialmente en empresas que van creciendo rápido, y ¿no? te digo, los encuentros son importantes. Claro. No estamos diciendo aquí, estamos diciendo reuniones inútiles, no. Claro. Pero eso es una reunión útil para que los equipos precisamente se genere confianza, se genere conocimiento cruzado, Claro. pongamos cara a personas que quizás son nuevas o que llevan poco tiempo. Saber que se genera vinculación, cohesión. Sobre todo hay complicidad. ciertos equipos que son más transversales que yo necesito saber qué está pasando. Necesito saber cómo budgeteo las cosas, claro, ¿no? sí. Y a lo mejor pues los de ventas tienen que saber que está haciendo producto para cuando les pregunten los clientes, oye, ¿y esto se puede hacer? Pues a ver si el producto lo puede hacer o no. O con legal, ¿no? El producto y a veces marketing y producto hablan y dejan afuera al equipo jurídico y han dicho, sí, vamos, el hospital tal o el cliente tal nos ha pedido esto, ok, te lo hago, pum. Y luego es como, ¿quién ha pensado en datos personales? ¿Dónde está todo el tema de datos personales en el flujo? ¡Pum! Tenías que haberlo metido desde el inicio, ¿no? O sea, pero de nuevo, no estamos hablando de que esté mal tener de tener reuniones. Estamos frameando o repensando cómo tiene que estar una agenda en una empresa normal a nivel de reuniones. Yo creo que no hay un número que sea mucho o poco. Creo que si te pasas la mitad de la jornada en reuniones, especialmente en reuniones en las que estás invitado y no participas, reuniones que no te aportan nada, reuniones que son informativas, luego tienes que, si estás en un despacho de abogados, luego tienes que producir. Luego te vienen tus clientes y te exigen, entonces inevitablemente te genera horas extra. Si eres un médico, lo mismo. Y esto en la mayoría de trabajos. Y es como, hoy es que hemos estado tantas reuniones de Product Launch, de Product no sé qué, que no me he podido poner a programar. Lo haré mañana. O lo hago esta noche. Pero, ¿sabes? Y entonces te vas. Y vas más lento y tal. O sea, cada empresa a su manera tiene que encontrar el equilibrio. Y para mí lo fundamental es saber para qué te reúnes, quién tiene que estar en esa reunión, cumplir los objetivos en esa reunión y salir con un plan de acción y tareas asignadas a cada uno. También eso te sirve para las reuniones internas del plan. Vale, nos hemos reunido muy bien, vamos a hacer esto.
¿Cuántas quedan en...? Sí, podríamos hacer, y me incluyo, me ha pasado muchas veces, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, pam, como no se asignan responsables, no se hace nada. No y has pasado una reunión o 2 reuniones de brainstorming que se quedan en la nada. ¿No crees que las reuniones con clientes, en teoría, al menos por mi experiencia, se preparan y se hacen mucho mejor que las reuniones internas? Posiblemente, sí. Yo no estoy en reuniones con clientes, espero que sigan mejor que muchas de las internas. ¿Sí? Yo sí, y obviamente sí. O sea, yo me preparo para mucho reuniones con inversores, por ejemplo. Bueno, pues son otro que sean tipo, como otro tipo de con clientes, stakeholders, ¿ok? Claro. Pues sí. Yo siento que se preparan mucho mejor porque es como que quieres quedar bien y hacerlo bien ante los de fuera. Sientes que hay más responsabilidad. Pero ¿por qué no haces lo mismo con los de dentro? ¿Verdad? Es me parece de lógica. Totalmente. Apliquemos esos principios. Totalmente. Y yendo a las 5 P's, ¿no? Propósito. Sí. ¿Qué decisión concreta sale de aquí? ¿Para qué me he reunido? ¿El para qué? Claro. ¿Cuál es el propósito? Si no hay una decisión que tomar, ni un input que recoger, no es una reunión, es un email, un documento, cualquier cosa, lo que tú decías, pero tiene que haber un propósito, un para qué. ¿Para qué me reúno? ¿Y quién lo va a hacer? Personas, la segunda P. ¿Quién decide? ¿Quién aporta un input? ¿Y quién solo se entera? ¿Quién tiene que estar? Es que muchas veces ponemos a todo el mundo y es como, no tiene que estar todo el mundo. A lo mejor tiene que estar solo los responsables, o a lo mejor tiene que estar solo este equipo, a lo mejor... Sí, o sea, el quién solo se tiene que enterar, a lo mejor no tiene que estar en la reunión, ¿sabes? Hay una regla que es la regla de las 2 pizzas, que es que si en una sala 2 pizzas no alimentan a todos los presentes... Yo he leído esto que es de Bezos también. Ah, es de Bezos. Bueno, también. Lo tenía aquí puesto. Sí, si 2 pizzas no alimentan a todos los presentes, es que hay demasiada gente. Es decir, 2 pizzas tienen que servir para alimentar a los que están allí. Si alguien se queda sin hambre o se queda sin trozo, es que aquí sobra gente. Claro. Tercero, preparación. ¿Quién tiene que estar leído? ¿Qué tiene que estar leído y decidido antes? Todo el previo, ¿no? Que hemos dicho. Un documento por delante, un memo. Muchas veces nosotros enviamos para reuniones sobre todo importantes los pre-reads, que eso está bien. Hay veces que, oye, envía un pre-read de un all hands, de esto es lo que hemos hecho. Lo que pasa es que eso consume tiempo, ¿no? Que es el último punto. Pero es importante que se haga y cuanto más preparado, lo hemos visto en People and Finance, cuanto más hemos preparado los programas, mejor han quedado. Sí, sí. Y en las reuniones pasa igual. Producto, ¿con qué salimos? ¿No? Que es lo que para mí el action plan. ¿Qué decisiones hay? ¿Quién es el responsable? ¿En qué fecha? Si hay otra segunda reunión que se tiene que hacer, pero no nada de ir poniendo reuniones y estar perdiendo tiempo. No. Y luego hay una quinta que es transversal, que es muy People and Finance, que es el precio. Dice, antes de convocar, multiplica número de personas por duración por coste hora. Una reunión semanal de 8 directivos a 1 hora no cuesta 1 hora, cuesta una jornada completa del equipo más caro. Entonces, ¿qué es exactamente el caso que has puesto? Eso es el personal más caro de esa empresa puesto a no producir nada. No lideran equipos. Claro, los equipos, los días que saben que su jefe no está, ¿producen igual? Si tiene una mala cultura, no. Si tiene una mala cultura, te digo yo que no. Si no se revisa bien, si no se hace... ¿no? Entonces, porque obviamente debería ser que sí. O a veces sí. Es que claro, a veces sí, porque si el jefe es muy tóxico y está muy encima y de repente están tranquilos, a lo mejor es el día que mejor producen, y que se vaya el jefe. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no lo sé. Y antes de entrar en Jeff Bezos, no hace falta entrar en Bezos. Yo me quedo con esto, no hace falta porque ya lo has dicho bien. Errores fundamentales. Convocar para informar lo que cabría en un mensaje. Exactamente, lo que hemos dicho. No definir la decisión esperada antes de convocar. Mal. Sí. Ya tienes que saber hacia dónde vas. Invitar por si acaso, o por política interna, desinvita a todo el mundo, ¿no? Lo que hemos dicho. Poner reuniones de 60 minutos por defecto, cuando a lo mejor bastan 25 minutos. Sin un pre-read o un pre-read que nadie lea, pues en un pre-read pues es difícil. Claro, la gente va sin saber a qué va. Y eso pues hace que si tú me llevas más para un tema que yo no me he preparado, es que la respuesta va a ser peor que si yo me lo he preparado. Siempre, no solo de reuniones. Cerrar sin una decisión, un dueño ni una fecha, o reuniones recurrentes que sobreviven a su propósito original. ¿Por qué nos reunimos cada semana? No sé, porque lo venimos haciendo así siempre. ¿Y tiene sentido que nos reunamos 1 hora a la semana? 7 personas a... ¿Cuál es el coste de oportunidad? ¿No? ¿Qué es lo que dejamos de hacer? Esos costes ocultos, ¿no? De todo lo que estás gastando sin darte cuenta. Esas 300.000 horas.
Es loco, tío. A mí me ha dejado muy loco. Tengo que escribir sobre eso. Es loco. O sea, quiero escribir sobre esto. Y será un caso de una mega empresa, tal. Sí, pero me gustaría calcular un poco... ¿Habrán tantas empresas Claro. Es que me parece muy fuerte. megalodónicas que tengan este tipo de reuniones y que no valora? Porque claro, el que se reúne esa semana con el comité no ve todo lo que pasa por debajo. Él piensa que si se lo delega a su chief of staff ya está. Como no, hay una maquinaria detrás. Y esas horas, las 150 personas que tú las has contratado para otras cosas, están haciendo reports. Por favor, ¿cuántas reuniones habré preparado yo en mi pasado? Oye, busca tal, deja de lo que estás haciendo, que tal de arriba tiene una reunión con el comité, deja de lo que has hecho en lo último, no sé, el último mes, ponlo en un documento, pásamelo a mí, yo lo revisaré, ok, yo añadiré esto, hazme tú lo mismo, lo juntamos, todo eso de arriba lo revisa, y entonces el de arriba se lo manda al que tiene que presentarlo allí. Parando toda la maquinaria de trabajo. Efectivamente, son horas no imputables a ningún cliente y no te pueden estar haciendo no estás produciendo. Es que hay muchos costes internos que no medimos, no los medimos y si los midiéramos serían mucho más eficientes y más felices. Es muy loco. Podríamos preparar típica herramienta de estas de Cloud, de calcula cuántas reuniones haces. Prepárala, tío, prepárala. Tú que es esto tú no, voy a trabajar algo así. Muy bien. Pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No tengo nada más que añadir porque lo de Bezos ya está dicho de forma implícita, sería un poco redundante. Hay una cosa que sí que me gustaría terminar, que esto que hemos dicho son guías. Sí. Y son prácticas, pero creo que tampoco porque he vivido las dos partes, ¿no? Las reuniones muy flexibles y las que son muy estrictas. Una cosa es tener una guía y hacer que se cumpla, y otra cosa es decir, oye, pues ya han pasado 60 minutos, no, me tengo que ir, ¿sabes? A lo mejor pueden pasar, si lo que tú hablabas de esas excepciones, puede ser que un día tengas que quedarte 70 minutos. Lo que pasa es, y el problema para mí es cuando tienes que estar saltando de reunión en reunión, que además se alarga un minuto en una, hace que sean 2 en la siguiente, 3 en la siguiente, y vas con un decalaje que a veces te hace hasta llegar tarde a reuniones en las que realmente importas. Que a lo mejor es una reunión con un cliente y has perdido minutos acumulados en reuniones anteriores, que eran reuniones internas, que no aportaban nada, donde quizá ni siquiera tenías que estar, y por culpa de eso has quedado mal con un cliente al que has hecho esperar 10 minutos. Porque es que voy saltando, y tenías que estar en todas esas de las que has ido saltando, o solo tenías que estar en esta, que es donde tenías que estar realmente. Tiene que ser un entorno flexible. Tendríamos que acuñar un término, ¿no? Flexible pero estricto. Estrictible. Con eso, amigas y amigos, lo dejamos. Flexistricto. Flexister. No sé. Ahí lo dejamos, amigas y amigos. Gracias por escucharnos una semana más. Espero que os haya servido. Dadnos vuestras opiniones. Contadnos si tenéis reuniones eternas o no. ¿Qué tips usáis con vuestros equipos? Sí, a lo mejor usáis otros que pueden ser perfectamente complementarios y válidos, seguro. Suscribíos si no estáis suscritos. Dale Suscribiros like. al Substack. Substack, muy importante, unos artículos FETEN. Dadle like. Hablábamos con Antonio. El like no es una métrica, pero también nos hace saber que estáis. Nos hace ilusión. Es la métrica de la emoción. Os vemos mirar, pero... Y aunque no estéis de acuerdo, poned que no estéis de acuerdo. Claro. ¿Se puede dar dislike ahora? Sí. ¿En YouTube? No sé. Sí, tenemos algunos dislikes, ¿eh? ¿Tenemos algún dislike? Sí. Me gustaría saber en cuál. En casi todos. ¿Hay dislikes en casi todos los vídeos? No le puedes gustar a todo el mundo. ¿Pero en casi todos hay dislikes? No, en casi todos no, pero en muchos sí que ¿Sí? hay. Sí. Oh, qué bueno. Tenemos altas tasas de like, o sea, tenemos, yo qué sé, entre un 80 y un 100% de likes. Pero hay algunos que un dislike sobre 10 ya es un 10%. Sí. Entonces, pasa. Bien, muy bien. Me gusta. Me gusta porque al menos alguien le da impulso a hacer algo. Se han tomado el tiempo a darle que no me gusta. Sí, muy bien. Pero estamos dando temas, o sea, puedes dar más opinión, pero son temas, dislikearte. No lo sé. Bueno, me gustaría saber el motivo y me gustaría, sobre todo, que si no te gusta algo, que lo pongas en comentario porque así podemos aprender nos seguramente. Ayuda a mejorar. ¿Sí? Feedback. Sí. Y a lo mejor se abre un debate. Lo dicho. Una semana más. Buen trabajo. No sabía con contigo. Con las dos. Venga, besos. Chao.